bueno, sus hijos también tienen las cosas bien claras. Como Selena, la niña trans que a los 3 años expresó que quería ser mujer. Cuando uno nace, cierto, el doctor le asigna un género a todas las personas. Y ese género se asigna a través de los genitales. Y a mí no me gustó ese género, y el doctor me asignó ese, así que yo me tuve que quedar así. Entonces yo crecí y a los 3 años y medio le dije a mi mamá, mamá, ¿me perdonas por ser mujer? Oh. Y ahí fue cuando mi mamá ya empezó a buscar ayuda porque no sabía qué estaba pasando. Nuestra sociedad está cambiando y debemos adaptarnos a lo nuevo. Por eso es importante debatir, conversar y abrir los ojos a una realidad que antes no veíamos. Por eso, hoy en el Muy Buenos Días a Todos tratamos un tema que es de interés para todos. Importante dialogarlo, conversarlo, esa es la única forma de poder avanzar en este tema. Ahora, yo veo la entrevista a la Selena, Jacqueline, te damos la bienvenida también a Felipe, que están aquí en el panel. Yo es imposible ver a Selena y decir que ella no es una niña. Eso es lo que me pasa. ¿Qué te pasa a ti al ver esa entrevista? Sí, no, sí, los casos, cuando uno los ve y escucha los testimonios, son todos súper, digamos, emotivos y muchos de ellos muy dramáticos. Y son personas que lo pasan, no solo los niños, yo creo que los niños incluso un poco menos que los papás, las familias, las mamás, la angustia que sufren porque no saben cómo ayudar a sus hijos es muy grande. Si el tema es el siguiente, no es una situación que se da. Por suerte, se da en un porcentaje muy bajo de la población, los niños que tienen este tipo de conflicto, que no son capaces de aceptar lo que son. Es decir, porque normalmente las personas tienen que ser capaces de aceptar lo que son para poder desarrollarse, digamos, de manera adecuada. Pero cuando pasa esto, y eso es lo que ha generado la discusión, hay un porcentaje, de acuerdo a los estudios, muy alto de niños que tienen esta situación que tenía Selena, que se revierte espontáneamente durante la maduración, durante la adolescencia. Campañas del terror que los papás tomen la decisión también. Esta ley. Ahora, Jacqueline, ¿es un avance que se baje la edad? No, es que yo creo que eso es un riesgo. De verdad, a mí me parece que eso es malo para los niños, porque el conflicto de un niño, te lo digo yo como médico psiquiatra, que no es que tiene esta situación, esta disforia de género, así se llama, en donde no se aceptan, es muy profundo y no se resuelve. Y efectivamente Felipe tiene razón, hay una tasa de suicidios muy alta en estos niños, pero esto no se resuelve, la tasa de suicidios no baja con el cambio sexo registral. Y el problema que se da justamente a partir de la adolescencia, cuando un niño... Pero antes la Selena que veíamos ahí... A los 3 años, Selena va a tener que vivir desde los 3 años hasta los 18 sin poder cambiar su nombre, sintiéndose que no pertenece a ese cuerpo. Pero, perdón, ayer tuvimos la presentación ¿Puedo hablar? Sí, pero acuérdate ayer que tuvimos, Jacqueline, en la presentación de una experta, que de hecho le invitaron ustedes, y que me parece muy bien. Ella decía que cuando los niños ven esta persistencia desde los 3 años, antes de los 5 años, normalmente no se revierte. Eso no dijo eso. Pero mira, ahí lo que pasa es que acá está bien, si hay un porcentaje, un 10, un 15% de los niños como Selena, que se mantiene la disforia de género después de la adultez, pero hay un porcentaje muy alto que se revierte espontáneamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando son del porte de Selena, no pasa por un cambio físico, dejarle crecer el pelo y cambiarle la forma como se viste. Pero cuando empieza la adolescencia, cuando empieza la pubertad y empieza el desarrollo hormonal, ahí entra en una contradicción, porque si tú le pones a un hombre nombre de mujer y empieza su desarrollo hormonal, le van a empezar a salir barba, va a engrosar la voz y por lo tanto vas a tener que bloquear ese desarrollo hormonal y vas a tener que darle bloqueadores hormonales y vas a tener que darle hormonas en dosis alta a una edad en donde esa medicamentación no es inocua. Pero los doctores Selena dicen que es no así. toma. No, pero si no dice estamos... Pero estoy hablándote... ¿Cómo que no? Pero no toma. Hay un porcentaje altísimo que no toma. Pero la Selena es muy chiquitita. No, que ella es muy chiquitita, porque ella no estoy hablando de la adolescencia. No, pero es que lo que pasa es que ella es chiquitita, es decir, antes de la prepubertad no es necesario. Si el problema ¿Y si ellos quisieran tomarlo y los médicos lo recomiendan? Es que no, es que ahí es donde se produce daños irreversibles en el cuerpo. Es decir, si la pubertad no es una enfermedad, es un estado del desarrollo normal del ser humano, tanto físico como psicológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú frenas la pubertad, le generas bloqueos hormonales, le generas
dosis altísimas de hormonas y después un porcentaje que va hasta incluso el 85% de eso se puede revertir. Entonces, el daño que produce este tratamiento medicamentoso es irreversible. Entonces, solo para terminar, Felipe, entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Y se recomienda en muchos países donde esta legislación existe, que a los niños menores de 18 años se les acompañe, se les ayude para que puedan evitar el daño que produce este conflicto. Y que una vez que tengan la madurez necesaria y que esta disforia se consolida, si es que se consolida, entonces facilitémosles a través de la ley para que puedan cambiar no solo su sexo registral, sino también su sexo físico, si puedan adecuarse con papás y con mamás de niños trans. Es una situación súper compleja, sobre todo para la familia, porque no hay ningún papá, o por lo menos de los que yo he visto, que no estén buscando la felicidad de sus hijos. Es decir, independientemente de la decisión que tomen, lo que quiere un papá en general es que sus hijos puedan ser felices. Y ven a este niño que tiene un conflicto y no saben mucho cómo ayudarlo porque la decisión que tomen no saben si va a ser la correcta. El porcentaje de suicidios de niños que se equivocan es igualmente alto que aquellos niños que se equivocan por... Eso es lo que no entendí. Que toman la decisión de cambiarse de sexo y después la revierten. ¿Esa es una cifra significativa? Sí, pues más del doble de la población general. No, los niños que se arrepienten, digo, es una cifra significativa. Es más del 85% de las disforias de género. Pero tanto es así... Perdón, tú estás planteando que disforia y transexualidad son sinónimos y no lo son. A ver, mira... Yo sé que tú eres psiquiatra, pero no lo son. Disforia y transexualidad son cosas distintas. Transexualidad es cuando no está acorde el género con el sexo biológico, y la disforia es lo que sienten algunos transexuales al ser así, esa angustia que se produce, ese trastorno, como, bueno, tú puedes hablarlo en términos técnicos, pero son cosas distintas. No, es lo mismo. Lo que pasa es que... Para ti, para otros médicos no, perdón. Está bien, pero es decir, para la Organización Mundial de la Salud, no para mí. La Organización Mundial de la Salud este año lo dejó de considerar una patología. Bueno, incongruencia de género lo llama. Pero ya no es una patología. Sigue en el claro, porque si no... Pero déjame explicarte, si no, yo creo que es menor el tema. Si el tema de fondo es que todas las personas tienen que ser capaces de aceptarse, todas las personas. Y esta incongruencia o disforia, que es al final las personas que son trans, en distintos grados en los niños se da, pero finalmente es lo que son las personas trans. Lo que pasa es que las personas trans son aquellas en donde esta situación se mantiene en el tiempo, ¿ya? Y no cede espontáneamente, los niños trans. Entonces, el 85% de las personas que tienen de los niños o jóvenes que tienen esta incongruencia entre el sexo biológico y el sexo psicológico tiende a remitir espontáneamente frutos del proceso de maduración. Entonces, lo que se hace en muchos países desarrollados donde hay legislaciones de este tipo es acompañar y ayudar para poder y evitar el bloqueo y el tratamiento hormonal para poder que en una edad, que en este país a los 18 años, puedan ellos tomar la decisión porque ellos tienen la vivencia. Pero tú no me respondiste a la pregunta, te vuelvo a preguntar como mamá, no como médico, como mamá. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo le explico a mi hija, acéptate, cuando naciste en un cuerpo hombre y eres una mujer, si la sociedad no la acepta? No la deja hacer el cambio como corresponde. Bueno, es justamente esa la situación, porque el problema se te va a dar no cuando tiene 3 o 4 años. El problema se te va a dar cuando empieza a desarrollarse como hombre, habiendo tenido la vivencia. Primero que nada es un avance y afortunadamente estamos de acuerdo con Jacqueline de que los adultos lo puedan hacer en forma administrativa. Y eso ¿o no estamos de acuerdo en eso? Sí, no estamos de acuerdo. Lo que pasa es que yo sí creo que en los adultos hay que facilitar el cambio de sexo en aquellas personas que tienen esta vivencia de incongruencia entre su sexo biológico y psicológico. Un niño ante un juez, estamos hablando de un juez, hay todo hay acompañamiento, me imagino que hay peritaje. ¿Por qué no podrían hacerlo? A lo mejor el juez le podría decir que no. Porque ¿sabes? Mira, si acá es simple y sencillamente por prudencia. Cuando tú tienes las estadísticas internacionales, donde los estudios que tienen los peores resultados te dicen que el 50% de los niños que tienen esta vivencia de no sentirse cómodos en el cuerpo en el que están, hasta más del 85% de los niños que tienen esta vivencia se revierte producto de la maduración del proceso natural
natural, tú dices, bueno, acompañémoslo, veamos. Pero no podría esos tribunales, por ejemplo, que lleven los datos a tribunal y el juez con los peritajes puedan determinar esos casos a caso. Es que no es solo un peritaje, esto no es de que un día amanecí y se me pasó y dejé de tener esto. Eso es un proceso en donde se van afianzando a partir de la maduración, de la pubertad, se va afianzando o se establece y se consolida esta situación de trans o se revierte. Y por lo tanto lo que nosotros decimos, que esto no puede ser un niño que no tiene la madurez necesaria como para poder tomar decisiones en otras áreas que son mucho más, digamos, sin importancia. Claro, pero ahí creemos que tiene que tomar la ley. Sí, pero los daños que produce el tratamiento, perdón, la ley es reversible y tanto es reversible que reconoce que hay errores. Porque si no hubieran errores, no se revertiría. Felipe, mezclando tratamiento con pero la ley no va a impedir, es que ese punto es importante. La ley no va a impedir que un joven se haga un tratamiento hormonal. No. De hecho, ya se hace no lo va a impedir, eso es una realidad, eso ocurre. Es un tema social. Sí, lo que pasa, o sea, lo único que va a impedir es que esa persona que está en un proceso de transformación pueda ser llamado por el nombre que quiere ser llamado. Aceptada. Nada más. Sí, está bien. Mira, si yo reconozco que hay situaciones en donde la gente lo hace de todas maneras y posteriormente el tratamiento hormonal después se revierte. Ahora, lo que sucede es que si tú vas legalmente a permitir que alguien que se llamaba Pedro se pase a llamar Sandra, no tiene ni un sentido. Si el objetivo de la ley es la no discriminación, que no le autorices al menos el tratamiento hormonal. Porque si no, ahí sí que lo van a discriminar. Un poquito, es que te quería preguntar, Felipe, ¿no le estás haciendo un daño psicológico a un niño? Nosotros al punto de realizarse cortes en brazos y piernas. Estuvo en terapia psicológica y psiquiátrica. Recién a los 16 años se armó de valor y me contó, esperando que con esta confesión yo no dejara de quererlo. Ay, eso lo dicen todos. ¿Cómo me dijo? Pueden atisbar el dolor de un adolescente que imagina que su propia madre podría negarle el amor con el que la ha cobijado durante la vida, dolor con el que sufrió al menos 3 años, dolor que sería perfectamente evitable, dice ella, en una sociedad más comprensiva con la diversidad humana. Nos falta un poquito de empatía a veces, de ponernos en la posición de esos padres. Yo he escuchado siempre que aquí se habla de defender el bien superior de los niños. Sí. Pero mira, pero cuando vemos una discusión como esta, a veces como que nos olvidamos de esos niños. En la comisión también fue una persona que por casualidad estaba acá en Chile y que era una persona que había sido trans y que había tenido la vivencia de esta incongruencia entre su sexo biológico y su sexo psicológico desde muy pequeño, y se cambió su sexo de hombre a mujer en algún minuto. Y después de que lo hizo, él mismo, ya de adulto, se dio cuenta que había sido un error. Y en Estados Unidos sí lo puedes revertir más de una vez, ¿ya? Porque acá no lo puedes revertir más de una vez. Es decir, lo cambias y quedaste ahí. De hecho, porque no se puede. Estamos haciendo la ley y lo podemos poner que se revierta. Yo hice una indicación, porque a mí me parece que el apoyo de inmediato. No, yo lo había planteado que fuera más de una vez, porque me parece que la gente tiene, estas son situaciones que eventualmente pueden variar en el tiempo, porque es una emoción y las emociones son eminentemente cambiantes. Por ejemplo, el testimonio de ella, porque mira, ¿sabes qué? Yo vi dolor, tanto dolor, y te lo digo aquí, Jacqueline, quiero un segundo. Yo leí tanto dolor ahí, y yo, imagínate, es una situación mucho más... Yo he sido apuntado por el dedo y he sido discriminado no por ser gay, y yo creo que he vivido infinitamente cosas menos complicadas que lo que ha vivido esta familia. Sí, mira, si yo no me cabe duda, si incluso lo que te decía yo al comienzo, todas las personas, incluyendo las personas que son gay, tienen que ser capaces de aceptarse. Alguien que es gay tiene que ser capaz de aceptar su condición para poder superar sus conflictos. Y que la ley nos ampare en igualdad. Está bien, sí, sin duda, pero lo que te quiero decir es que tienen que ser capaces de aceptar su opción, su condición. Entonces, ¿cómo no va a tener un conflicto alguien que no es capaz de aceptar lo que es? Si por eso la sociedad es la que no acepta lo que es. Pero está bien, pero mira, si en el fondo el niño, pero sí falta que lo aceptemos todos nosotros. A ver, pero sí, es como si yo, pero estoy yendo a una cosa un poco más básica que eso. Estoy diciendo, si yo soy alta, tengo que aceptar que soy alta. Si soy baja, tengo que aceptar que soy baja. Si tengo un cuerpo, en este caso sí, está bien. Si yo no, lo que te estoy diciendo es que lo natural es que yo sea capaz de estar conforme. Cambiemos la palabra aceptar, a lo mejor les hace ruido la palabra aceptar. También.
lo más común puede ser. Lo que Lo más debiera frecuente. suceder es que yo sea capaz de aceptarme, ¿ya? De aceptarme. Si esto no sucede, evidentemente tengo un conflicto y ese conflicto genera angustia, genera síntomas y lo paso Yo mal. necesito apoyo ahí, Claro. leyes Sí, que me amparen. pero básicamente apoyo. No, sí, básicamente apoyo. Y mucho apoyo para la familia también, porque lo pasan muy mal. Pero tú dices apoyo, Entonces, ¿qué significa ese apoyo? Es decirte que no puedes... acompañamiento. Bueno, pero es que ese Acompañamiento. acompañamiento pasa, y por eso te digo que pasa Entonces, por pero invitarte que lo que a quiero- aceptarte. Sí, Y lo que aceptarte pasa- es que tal vez ya no te sientes de no, un sexo, sino que te sientes de otro. Sí, lo que pasa es que tampoco Entonces, como inducirlo, contradictorio porque decir que te lo da que apoyo y yo después- creo... Felipe, pero déjame terminar. inducir a una persona? No, lo que sí se ha visto es que cuando, como esto evoluciona en los niños, porque los niños no están creciendo, están desarrollando, se está evolucionando la identidad y está reafirmándose su identidad durante la adolescencia, hay que tratar, lo que dice la experiencia internacional, tratar de que esto evolucione con los apoyos para mitigar esa angustia que se genera, pero que evolucione espontáneamente. Si se consolida y se cambiará el sexo registral y será incluso los tratamientos quirúrgicos que yo creo que tienen que, cuando son adultos, que es una opción que a veces ¿Todo eso va a estar en la pero ley? los tratamientos quirúrgicos eso es cuando estaban para entra. adultos, sí, no, los tratamientos no quirúrgicos entra en la para ley. los cuando salió el Senado, los tratamientos quirúrgicos estaban autorizados para las personas adultas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dice Felipe de los papás? Acá nunca hemos dudado que un papá lo que quiere es que su hijo sea feliz. Es decir, tratar de poner, no, es que ellos no quieren a los papás, No, que todos quieren que los hijos sean todos quieren Porque a que los veces hijos suena sean. de la otra forma. Sí, ¿Me entienden? pero, eso? sí, porque suena como, ¿sabes qué más? Los papás sí, da lo mismo que no, sufran los sí, niños. no, Entonces uno pero, queda así. claro, pero eso es, tenés que considerar que eso es una caricatura, porque Porque en no el es una fondo... caricatura cuando uno escucha las palabras del cardenal Esati que dice, si a un perro uno le pone el nombre de un gato, sigue siendo un perro. Pero si yo eso lo concedo, si yo creo que ahí el cardenal Esati metió las patas hasta el cuello, es decir, yo creo que no hay nada menos afortunado que la frase que Rabia. dijo. Contra la dignidad de ella. Absolutamente, si yo no, Pero, no sé, Equilibria. si tenés toda la razón. Pero ponte en el caso de... Pero de espérate, Lucas. lo que yo te quería decir es que porque tampoco quiero que quede instalado, porque yo sí he defendido el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y creo profundamente en eso, pero creo que la educación de los hijos tiene también, no todo puede estar escudado en esto, porque uno puede tener las mejores de las intenciones, pero no puedes hacer todo. Tú no puedes castigar indiscriminadamente a un hijo sobre la excusa de que lo está educando. Y por esa razón la sociedad pone ciertos límites para proteger el bien superior del niño. Y por esa razón, Pero por sí ejemplo... se toman, senadora, y decisiones por esa razón, desde el déjame punto de terminar. vista médico, porque usted decía que unos padres decidan si se inicia un tratamiento hormonal o no. Bueno, los padres lo hacen, por ejemplo, si quieren que su hijo sea más alto, inician tratamiento y siempre se parte de la base de que es lo que los padres consideran en ese momento que va a ser lo mejor para sus hijos. pero por Entonces, ejemplo- ¿por qué se permite a los padres tomar decisiones en un montón de otros aspectos, pero no en ese? Ya, pero siendo que es en tan este, por ejemplo, pero hay importante? otros en los que no puedes tomar decisiones, porque tú, aunque vayas con tu hijo en una cuestión que es mucho más nimia, a un restaurante, y tú dices, no, yo quiero que mi hijo aprenda a tomar conmigo, y le pides que le den una copa de vino, un pisco sour, lo que sea, no te lo van a vender. No, pero Porque la casa está- lo va a hacer igual. No, pero Sí, pero sé que eso ahora, es mucho mira, menor. Lo que te estoy diciendo es que la sociedad No, pero- pone límites. Sí, sí, yo pero- puedo... No, ¿por qué? Porque estas decisiones, y así yo creo, no pueden ser delegadas en terceros porque te afectan el resto de tu vida, porque los efectos de los tratamientos te afectan el desarrollo futuro, te afecta el desarrollo óseo, te Pero afecta... concordamos que hay que dialogar, ¿o no? Ambos. Lo que pasa es que aquí es importante dialogar, es importante haberlos tenido los dos, porque creo que hay que informarse y es bueno saber que, por ejemplo, yo pensé que la senadora estaba cerrada, que no hay ley ni una cosa. Ahora, es importante poder que usted también se informe y debatir todos los puntos. Es la única forma de poder dialogar en cada una de las casas de Chile. Yo queremos agradecerle a los dos por haber estado hoy día. Muchas Sí. gracias por la invitación. No, Ojalá gracias, que se apruebe Felipe. la ley y tengamos... Y que se apruebe la ley, Jacqueline. Vamos que se puede aprobar la ley. Niños. Ya, un abrazo grande, muy buenos días a todos. A ambos, Muchas gracias ¿ya? a ustedes. Sí, así es. Y la Mari está por ahí, ahí está la Mari. Mari Sí, Godoy. efectivamente.